toda la gloria y entregamos, Padre Santo, nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte, pero muy fuerte aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Le invito a que tome asiento. Bienvenidos a la iglesia. Vamos a compartir palabra de Dios, una hermosa palabra que se encuentra en el libro de Jeremías, que de alguna manera nos va a anunciar o nos va a ejemplificar parte del carácter de Dios. Y como la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza, debemos de alguna manera adquirir esa parte del carácter de Dios. O nos vamos pareciendo cada vez más a Dios, o nos iremos pareciendo cada vez más al diablo. Esa es una constante que ocurre en los seres humanos. Por eso Pablo le decía a las iglesias: sean imitadores de mí como yo así lo soy de Cristo. Y cuando Jesús predicaba, ejerciendo su ministerio terrenal, en un momento dijo: los que escuchan mi palabra y la obedecen son de mi Padre, mas los que no escuchan mi palabra, a su padre tienen el diablo. Entonces la Biblia nos enseña parte del carácter de Dios, las virtudes de Dios, de las cuales nosotros tenemos que adquirir. Y tenemos que parecernos cada vez más a Él. No es que seamos como Cristo, ¿verdad? Pero como dijo el apóstol Pablo, día a día me esfuerzo para tratar medianamente de ir llegando a la plenitud de Cristo. Y cuando la Biblia dice: ya no vivo yo, mas Cristo en mí, o es necesario que yo mengüe y Él crezca, se está refiriendo a eso, a que cada día que va pasando, cada temporada, cada tiempo, cada periodo de mi vida, yo necesito cada vez parecerme más a mi Maestro, cada vez más a quien amo, a quien busco y a quien sirvo. Y Jesús y Dios nos revelaron parte de su carácter. Si bien es prácticamente infinito, tenemos el ejemplo en las Santas Escrituras de cómo ellos se comportan y cómo deberíamos comportarnos nosotros. Jesús nos mostró la manera. Nos mostró que se podía vivir conforme el carácter de Dios en la tierra. Y Él, siendo un hombre de carne y hueso, venido de la divinidad del cielo, el Verbo hecho carne, se comportó tal cual como su Padre quería que se comporte. Y tuvo las conductas y tuvo la manera de vivir, de expresarse, de caminar, de andar conforme a su Padre, a Dios. Y nos mostró que se puede aquí en la tierra obtener eso. Y si bien uno puede decir: pero pastor, las características de Dios o las virtudes de Dios son... No alcanzaría una vida para enumerarlas, claro. Pero las que vamos aprendiendo las tenemos que ir poniendo en nuestro corazón. Y una de esas características es la perseverancia o la no renuncia a ciertas cuestiones que Dios nos da. Y yo recuerdo que cuando comencé la facultad, era una carrera, y sigue siendo una carrera difícil, no solo por el contenido, sino por el tiempo que requiere, por la cantidad de materias que hay que rendir, por las características de los exámenes, como son. Porque en medicina, por ejemplo, casi no existen los exámenes escritos, son todos orales, frente a frente, a un comité evaluativo o evaluador de 3 o 4 profesionales. Y por momentos la situación se hacía difícil. Y a veces estudiábamos días, meses enteros una materia para luego llegar a rendir y desaprobar. Y tú decías: pero estudié, pastor, 3, 4, 5 meses y cuando fui a rendir me fue mal. Y lo hice a conciencia. Y lo hice realmente queriendo aprender, pero me fue mal igual. Sin embargo, a pesar de esas frustraciones o esas caídas o esas situaciones que nos eran adversas, nos volvíamos a levantar y decíamos: bueno, para la próxima nos irá mejor. Y en vez de sacarnos un 2, un 1, nos sacaremos un 7, un 8, no sé. Y en algunas ocasiones íbamos a una segunda oportunidad
y otra vez volvíamos a rendir mal. Y algunos, como se dice vulgarmente aquí en la Argentina, prácticamente en el mundo, porque es una frase sacada del deporte de boxeo, algunos tiraban la toalla. Es que cuando dos personas están boxeando y uno ve que no da más y que le están golpeando mucho, agarran los entrenadores y agarran una toalla y la tiran, y eso significa se rindió, esto se terminó acá, no más pelea. Y yo tuve un montón de compañeros que se rindieron ante el primer fracaso. Inteligentes, sí, claro, por supuesto. Con capacidad intelectual y de razonamiento, sí, por supuesto. Pero una simple situación difícil en la vida, una situación compleja, les hizo renunciar y abandonaron. Personas muy inteligentes, personas que podrían haber llegado a ser profesionales de muy buena envergadura, abandonaron. Porque le fue mal en una materia, porque le fue mal en dos, porque repitieron un año y dijeron, bueno, listo, yo para esto no sirvo. Y abandonaron, dejaron, perdiendo la oportunidad de llegar a la meta y al objetivo que se habían planteado, que era recibirse, que era obtener un título, una profesión. Y tú dices, ¿por qué lo dejaron, pastor? Por una materia, por dos, por un desaprobado, por el orgullo, por el cansancio. Los factores que hacen que las personas abandonen sus objetivos son muchos, innumerables, como la cantidad de cerámicos que tenemos aquí en el piso. Tú dices, abandoné esto, por aquello. Como algunos abandonan su familia de la noche a la mañana. Tú dices, no, esto se terminó. ¿Por qué se terminó? ¿Cuáles son las condiciones para abandonar tu familia? Hay condiciones que sí ameritan el abandono de una familia, ¿verdad? Cuando hay un abuso de por medio, no se puede discutir más. Cuando hay una violencia física que puede determinar o psicológica en extremo, ya no hay vuelta atrás. Pero resulta que hoy la gente no se separa por estas cuestiones nomás. Cualquier desacuerdo, cualquier situación menor que puede ocurrir, la gente decide separarse. Si tú hablas con tus abuelos o tus ancestros, ellos te dirán que los motivos para que una familia se separe tenían que ser de alguna manera, muy graves. Pero muy graves. El adulterio era uno, la violencia física era el otro. El abuso dentro del hogar era otro. Pero luego no había separaciones por cuestiones mínimas. Ah, no, me separé porque a él le gusta ir a jugar al fútbol y a mí me gusta ir a jugar, no sé, a la canasta. Cualquier cosa hoy es motivo para que la gente se separe. Nadie pelea, todos renuncian. La renuncia es automática en todo. Pastor, dejé el trabajo porque, no sé, me canso. Y bueno, sin cualquier trabajo te vas a cansar. No, pero me parece que era difícil. Si hoy la humanidad todos fueran boxeadores, estarían todos con la toalla arriba del ring tirada. Abandonan. Y eso no forma parte del carácter de Dios. En Génesis 6, capítulo 6, versículos 6 al 7, nos cuenta que Dios trajo al hombre y a la mujer aquí a la tierra en el Edén. Y los trajo para que lleven una vida formidable en el paraíso. Ahora el paraíso, para llegar al paraíso tenemos que morir. Dejar este cuerpo terrenal, adquirir el cuerpo espiritual y llegamos al paraíso. Pero antes estábamos en el paraíso aquí en la tierra. Y Dios le crea a Adán y Eva un paraíso. Se los regala prácticamente. Le dice, bueno, ahora multiplíquenlo, fructifíquenlo. Son los dueños y amos de este paraíso y todo lo que creé, animales de todo tipo, los que se arrastran, los que están en el mar, los que vuelan, y todas las plantas están en su mano. Serán los dueños. Ahora, ¿qué hace el hombre? Desprecia el paraíso, desobedece a Dios, comienza a pecar. Dios lo crea con libre albedrío. El hombre comienza a pecar, comienza a arruinarlo todo. Cae de lo que se llama la gracia de Dios. Abandona la voz de Dios para escuchar la voz de una serpiente.
comen del fruto prohibido, que es la desobediencia. O sea, la desobediencia es un fruto prohibido. Pastor, yo estoy en desobediencia con Dios. Estás comiendo el fruto hace rato, kilos estarás comiendo de ese fruto. Y eso trae la muerte en el corazón del ser humano. No hay mayor fracaso que ese. Un fracaso venido de la mano de Dios, porque Él fue el creador, pero nos dio el libre albedrío. Y Dios estaba viendo cómo su obra estaba fracasando. Y Dios mismo estaba viendo cómo todo lo que había hecho hermoso ahora se estaba corrompiendo. Y lo que era santo ahora era corrupto. Y lo que era divino ahora era carnal. Y lo que era puro ahora era impuro. Y lo que Dios había hecho con toda su magnificencia y benevolencia ahora era corrupción en la tierra. Y el hombre lo echó todo a perder. Y dice que en un momento Dios ve esto y dice que se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre y a la mujer. Qué palabra dura, pastor. Dios se arrepintió. Así dice la Biblia, que Dios se arrepintió cuando vio todo el mal. Cuando Dios vio lo desastroso que era todo, y Él había creado al hombre para que sea perfecto. Lo había creado con una inteligencia superior a la que tú te puedas imaginar, pues Adán y Eva le pusieron nombre a todos los animales y se acordaban al otro día de los nombres que le pusieron. Una inteligencia, una memoria impresionante. Dice que Dios vio toda esta obra corrupta, no generada por Él, por supuesto, sino por nuestro corazón. Y dice que le pesó en su corazón. No la creación del hombre, sino lo que el hombre se estaba convirtiendo. Ahora dice la Biblia que Dios se arrepiente, pero luego pasa la historia y vemos que seguimos aquí en la tierra. Y pasa el tiempo y el ser humano sigue en la tierra. Entonces, pastor, ¿se arrepintió o no se arrepintió Dios? Es que en el carácter de Dios no existe la renuncia. Es que en el carácter de Dios Él no renuncia a lo que crea. Él no renuncia a lo que dio. Nosotros sí, enseguida renunciamos a todo. Un día decimos, sí, Jesús, te aceptamos, y al otro día lo negamos. Un día sí, te voy a buscar con todo mi corazón, al otro día buscas a cualquier otro. Es como cuando los jóvenes le ofrecen amor a, te amaré hasta que hasta la segunda rubia que pasa por la otra esquina. Listo, y se terminó el amor. ¿Es así? Y dice que si bien Dios expresó a través de su palabra que se había arrepentido, de lo que Él estaba arrepentido era de cómo estaba el ser humano, pero Dios no iba a renunciar. En su carácter Él no renuncia. En su carácter Él vuelve a crear. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros. Y dice que ahí mismo Dios crea el plan de contingencia para salvar al ser humano. No es que se arrepintió y dijo, listo, que el ser humano no exista más, lo destruyo, lo tiro ahí al basurero cósmico o del universo y me creo otros seres, otras criaturas. No. Siguió con nosotros. Y ahí nomás, digamos que Dios se reinventó y creó el plan de contingencia para salvarnos a nosotros. Y ahí es donde crea el plan de salvación a través de su Hijo Jesús. Esta historia se vuelve a repetir en la Biblia. En un momento el pueblo de Israel, escogido por Dios para ir a la tierra prometida, comienzan a desobedecer a Dios. Comienzan a fracasar en este plan. Y en un momento Dios dice, bueno, voy a destruir a todo este pueblo y voy a traerte, Moisés, uno nuevo. ¿Y pasó eso, pastor? No, no pasó eso. Porque Dios no renuncia. Dios continuó tratando con sus hijos. Dice la Biblia en Proverbios 24:16, el justo cae 7 veces y las 7 veces se levanta. Ese es el carácter de Dios.
el levantarnos, el continuar. Pastor, me fue mal, bueno, hay que volver a empezar. Pastor, mi vida es un desastre, bueno, hay que volver a empezar. Porque si no vuelves a empezar, entonces ¿qué resta? La eutanasia, pastor, que me quiten la vida y listo, y se terminó la historia. En el carácter de Dios, en las virtudes de Dios, no existe la renuncia. Existe volver a comenzar. Entonces, cuando Dios vio la atrocidad, la abominación que el hombre había hecho en la tierra, que lo podría haber destruido en fracciones de segundos, un meteorito nomás dirigido y listo, y se terminó. Y creaba otra tierra con otros seres humanos. Sin embargo, Dios dijo: no, vamos a seguir tratando con el corazón del hombre. Vamos a seguir dándoles oportunidad, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y vamos a seguir, de alguna manera, no sé si es el término, apostando a la raza humana. De alguna manera dándole una oportunidad a los seres humanos para que sean el especial tesoro el cual yo escogí. Y ahí Dios comienza a crear las circunstancias necesarias para que nosotros podamos seguir. A veces adversas, a veces no a nuestro gusto, pero en definitiva creadas por Dios para que sigamos. Entonces el Señor toma a Adán y Eva, los saca del paraíso, y los deja en la tierra y le dice: bueno, sigan aquí, pero yo voy a seguir con ustedes, no los voy a abandonar. Y voy a crear el plan necesario para poder de alguna manera restaurar la relación que el hombre perdió con Dios. Esa bisagra, esa restauración se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el puente entre Dios y los hombres para restaurar nuestra relación con Dios. Pero también nos enseña el carácter de Dios a no renunciar a las cosas tan fácil. Algunos vienen y dicen: bueno, pastor, me encantó la iglesia, todo, pero me duró un mes, dos y ya me cansé. Y este es un camino que tienes que terminar. Y es un camino que si lo comienzas, tienes que llevarlo hasta el final. La Biblia dice en Isaías 35:8: por más torpe que sea el que ande en este camino, jamás se apartará. Y ese es el secreto, volver a empezar. Y me fue mal, pastor, y bueno, vamos a volver a empezar. Cuando la gente pierde su hogar a través de un accidente, a través de una desgracia como puede ser un incendio, no se tiran en la calle y dicen: bueno, listo, acá me quedo y moriré. Me moriré de frío acá. Y la gente luego que llora, luego que observa las pérdidas, luego que se lamenta, dicen: tenemos que volver a empezar. Tenemos que volver a construir, con ayuda o sin ayuda. Capaz que nos regalen una bolsa de cemento o algo, no sé, nos ayude el gobierno o los vecinos, pero tenemos que volver a empezar. Nadie se queda en la calle, ¿verdad? Nadie dice: bueno, listo, ya está, esta es mi circunstancia, perdí la casa, me quedo en la intemperie. No, la gente vuelve a empezar. Hay áreas en que la gente no renuncia. ¿Y por qué lo haces en la fe entonces? ¿Por qué renuncias tan rápidamente a la fe? Los seres humanos no renuncian a los afectos, ¿verdad? Ni al amor. Y se separan una vez y tú dices: bueno, ahora se va a quedar solo. No, que se va a quedar solo. A la semana está con la otra. Se separa dos veces y así 7, 10, hay personas que ya tuvieron, no sé, 25 parejas, 30. No se cansan nunca de eso. Vuelven a empezar. Apostamos al amor, pastor. Hay que volver a empezar. Cualquier cosa, pero no morir solo, Eso, que pase cualquier cosa, pero morir solo no, Y ahí van por el 5º, 9º matrimonio, no sé, ya los coleccionan, así como las figuritas. Pero cuando se trata de la fe, renunciamos rápidamente. Nos cansamos, nos agotamos, nos aburrimos. Y ahí queda Dios en un segundo plano, como algo del momento. Cuando Dios mismo, viendo la corrupción que había en la tierra, no nos abandonó. Vino con su Hijo Jesús a darnos otra oportunidad más. Con su Espíritu Santo a darnos otra oportunidad más. Dice la Biblia que Pedro, estando con Jesús, habiendo caminado en el mar, imagínate un milagro extraordinario.
por demás épico. Dice que Pedro estaba en la barca cuando Jesús viene caminando por el mar, uno de los milagros de la física extraordinarios. Y que cuando ven a Jesús se asustan todos en la barca y dicen: un fantasma. Claro, cualquiera pensaría eso, ¿verdad? No fue un pensamiento descabellado. En el medio de la noche, en las tormentas, tú ves una persona que viene caminando por el mar y ¿qué vas a pensar? Que es la abuela que te vino a traer un pedazo de pan. Y dice que todos se asustaron y dijeron: un fantasma. Jesús le dijo: soy yo. Soy yo venciendo todo. Soy yo venciendo la física, venciendo la gravedad. Soy yo mostrándoles un milagro extraordinario. Y dice que Pedro le pidió al Señor ir y se bajó de la barca y comenzó a caminar en el mar. Impresionante, ¿verdad? Pastor, si yo pudiese ver un milagro así, no digo caminar sobre las aguas, pero algo, no sé, similar, no sé, me encantaría. Pero no solo Pedro vio ese milagro. Dice que Pedro vio paralíticos caminar, ciegos recibir la vista, sordos empezar a escuchar, mudos hablar. No solo eso, Pedro estaba parado en el medio de la tumba de Lázaro, cuando luego de 4 días de este muerto, que hedía, o sea, estaba en un estado de putrefacción, dice que Jesús da la orden y Lázaro sale de la tumba. Motivo por el cual generó una revolución en Jerusalén brutal. Y fue el causante y el determinante para que digan: hay que matar a Jesús. Porque si no, este hombre no va a parar. Y ahí estaba Pedro viendo eso. También estuvo en el monte de la transfiguración. También estuvo en el monte en donde el Señor multiplicó el alimento. Sin embargo, dice que cuando lo arrestan a Jesús, y Pedro, que quería ir a ver qué pasaba con Jesús, se metió en el pretorio, o sea, se metió donde estaba siendo Jesús injustamente condenado y acusado con falsos testimonios. Y mientras se calentaba ahí en un tachito de fuego, dice que la gente que estaba alrededor dijo: tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos, caminas como ellos. Y dice que a Pedro le sobrevino el temor. Y lo primero que hizo fue negar a Jesús. ¿Cómo, pastor? ¿El que caminó en el mar? Sí, el que caminó en el mar. El que vio esos asombrosos milagros, sí, el que vio los asombrosos milagros. Como si fuese poco, lo niega por segunda vez. Y si te queda duda, lo niega por tercera vez. Ahí la remata directamente Pedro. Tercera negación. Y la tercera con insultos. La tercera, ya su lenguaje no era como decían los que estaban ahí alrededor: tú hablas como ellos, como los cristianos. No, la tercera era como el lenguaje del mundo. Así, maldiciendo. Y dice que se va llorando amargamente. Porque recuerda que Jesús le había dicho antes que el gallo cante: vos me vas a negar 3 veces. Y él dijo: jamás te negaré. Después de todo lo que vi, de todo lo que percibí de ti, jamás te negaré. Y lo negó. Dice que lloró amargamente. Sin embargo, no vemos un Pedro que renuncie, ¿verdad? Luego, en las Santas Escrituras se produce como un silencio en la vida de Pedro. Ya no se habla más de él. Su dolor, su amargura, su tristeza, la sensación de que no era digno, el corazón agrietado, el dolor de haber negado a su maestro después de todo lo que él vio. Solo él supo lo que significa eso. Pero sin embargo, dice las Santas Escrituras que luego aparece Pedro entre todos los discípulos, esperando el advenimiento de Cristo. Y a pesar de haberlo negado, y a pesar del dolor y de la caída y del golpe y del tropiezo, dice que estaba entre los discípulos. No se fue de la casa, no se fue del grupo que estaba con Jesús. Se quedó ahí esperando la promesa. ¿Por qué, pastor? Porque Pedro entendió el carácter de Dios. Dios no renuncia.
No renunció a nosotros después de la abominación que hicimos con la tierra, que por nuestra causa está maldita, dando cardos y espinos. ¿Por qué iba a renunciar Él? Y dice que a pesar de su caída, de su golpe, Él se quedó firme ahí, esperando la redención del Señor. Porque claro, Él entendió lo que dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Que aquel que comenzó la buena obra, refiriéndose a Jesús, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Él la va a terminar en ti. Pero Él no tenía que renunciar. Y dice que ahí se quedó. Y cuando lo volvió a ver a su maestro, con toda esa carga en su corazón, Jesús no lo menospreció. Dijo: vení, Pedro, a partir de ahora te va a guiar otro Pedro. Y el Señor dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas por segunda vez? Sí, Señor, te amo. Las mismas veces que lo negó, las mismas veces le preguntó Jesús si lo amaba. Y Pedro dijo: sí, te amo. ¿Sabes qué significa? No renuncies. No abandones. Vamos a recibir situaciones difíciles, golpes en la vida. Por momentos vamos a perder quizás el rumbo. Y por momentos vamos a decir: ¿dónde está el Señor? Pero no tienes que abandonar. Ese es el secreto, no renunciar. Seguir, porque aquel que te prometió que va a terminar la obra en ti, Él va a cumplir. No abandonó a su pueblo en los momentos más complejos de ellos. ¿Por qué te ha de dejar a ti? ¿Por qué tú renuncias tan fácil? ¿Por qué te rindes tan fácil a las cosas? Renuncias a la familia, renuncias a tu trabajo, renuncias a esto, a todo renuncias. A Jesús le estaban crucificando y no renunció. Y dice que cuando estaba en el Getsemaní, que vinieron a apresarlo y Él sabía lo que iba a sufrir. Y vino el propio Judas, que se sentaba con Él a comer el pan, a traicionarlo. Lo miró a Pedro, dice que Pedro sacó una espada para defender a Jesús y el Señor le dijo: guarda la espada, Pedro. Al que espada hiere, espada muere. Si yo quiero, oro a mi Padre y van a venir 12 legiones de ángeles a rescatarme. Pero así tiene que ser, no es como yo quiero, es como mi Padre quiere. Jesús no renunció. Dice en los evangelios que cuando Jesús fue al Getsemaní a entregar toda su voluntad, cuando venían esas copas figurativas en 3 ocasiones, y en esas copas estaba el brebaje de la inmundicia humana. Ahí estaban las violaciones, las abominaciones, los homicidios, parricidios, matricidios, todo lo que te puedas imaginar, las traiciones. Y Jesús tenía que beber eso, figurativamente, que era el pecado de la raza humana, para poder entregarlo en la cruz. Dice que cuando el Señor vio eso, era tan horroroso, tan espantoso lo que estaba viendo, porque ahí veía todas las abominaciones. Ahí veía como una madre se puede levantar y matar a su propio hijo, a lo que tuvo en su vientre 9 meses, sacarle la vida de la noche a la mañana. Vio cómo los hijos traicionan a los padres, cómo los padres dañan a sus hijos. Vio las guerras. Vio la abominación del hombre sobre el hombre. Y dice que cuando vio eso dijo: Padre mío, pase de mí esta copa. Si tú puedes hacer otra forma, si puede haber otra forma, pastor, o Dios mío, si puede haber otra forma, corra, saca esta y dame otra. Pero no se haga como yo quiero, dijo el Señor, sino que se haga tu voluntad. A la mitad de la noche dice que Jesús, orando, sus vasos se dilataron, sus arterias, sus venas se dilataron de una oración tan enérgica. Y a veces tú ves a los hermanos que dicen: bueno, voy a orar a Dios. Señor, si podés ayudarme, ayúdame. Y bueno, amén, chao, hasta luego. Y si así no vas a llegar a ningún lado.
Dice que la oración de Jesús era tan intensa que se vasodilató, sus arterias se extendieron por el calor, porque sus músculos estaban contraídos en su máxima expresión, que comenzó a transpirar sangre. Y dice que caía de su rostro y de su cuerpo gotas de sangre, era sudor de sangre. Es una condición médica que existe. Se la vio en casos extremos. Esta condición se vio en pacientes que, por ejemplo, han sufrido un accidente y han querido ir a mover el auto o algo porque un ser querido estaba dentro y sacaban fuerza de no sé dónde y se vasodilatan y los músculos se contraen de tal manera que empiezan a transpirar sangre. Y Jesús estaba en esa condición. Él no renunció. Pase de mí esta copa una vez, pase de mí esta copa 2 veces, 3 veces, pero se haga la voluntad de Dios. Y no renunció. Fue a la cruz por nosotros. Vio el fruto de su aflicción, que es tu vida y mi vida, y quedó satisfecho. Nosotros renunciamos ahí rápido, pastor. El carácter de Dios es no renunciar. El carácter de Dios es levantarte cada mañana y pelear por tu fe, por tu esperanza. La Biblia dice que Dios levantó un hombre para que cumpla un propósito muy grande en Dios, que se llamó Sansón. Hay películas de él. Y dice que este hombre gozaba de una virtud dada por Dios, que era la fuerza física sobrenatural. Y la Biblia dice que cuando este hombre era tomado por el Espíritu de Dios, adquiría una fuerza física tal que era invencible. En una ocasión mató a más de 707,000 soldados. En otra ocasión se cargó todo un portillo con puertas gigantes y se lo llevó a un monte. Sin embargo, dice que este hombre cayó en debilidad. Y la lujuria de la vida le entró al corazón. Y a través de una lujuria perdió la virtud que Dios le había dado. Como muchos hoy en día, que Dios les dio dones, que Dios les dio grandes cosas y hoy la perdieron por la lujuria de esta vida. Ponle el nombre que quieras a la lujuria. Y este pierde y dice que a causa de eso vienen sus enemigos, los que él tenía vencido, los que él tenía a raya, y le quitan los ojos y los llevan a un calabozo y comienza a hacer escarnio de ellos, o sea, burlas, empiezan a burlar de él, escarnecer. Eso es lo que pasa con los hijos de Dios cuando se van de la voluntad de su Padre. El mundo los vuelve a tomar y la gente se burla de ellos. ¿Tú no eras el que ibas a la iglesia y buscabas a Dios? ¿Tú no eras el que predicaba que Jesús lo era todo y luego sos escarnio? Sin embargo, dice que este hombre llamado Sansón, estando preso, estando en la máxima burla que se le podía hacer, porque hasta se burlaron tanto que le podían haber quitado la vida y no se la quitaron. Dijeron, ¿para qué se la vamos a quitar? Si le quitamos la vida va a ser fácil. Vamos a amargarle su corazón. Saquémosle los ojos para que no vea nada y nos vamos a burlar de él. Sin embargo, dice que estando él en la prisión, estando en un lugar de oscuridad, en un lugar de tristeza, de amargura, tomó la decisión de no renunciar. Dijo, voy a seguir buscando a Dios. Y sí, caí. Y sí, me fue mal. Y sí, renuncié. Pero voy a volver a empezar. Y dice que empezó a tener comunión con Dios nuevamente. Y una de las señales es que le empezó a crecer el pelo. Ahí radicaba, porque le habían rapado, y ahí radicaba el poder de Dios en él. Un simbolismo, por supuesto, ¿no? No es que en el pelo esté el poder. Bueno, si no, usted, pastor, no tiene ningún poder, ¿verdad? Y no, ya no tengo pelo casi. Era un simbolismo. Y dice que Sansón comenzó a clamar a Dios. Comenzó a buscar a Dios. Y si hay algo que Dios, que los seduce a Dios, por decirlo así, que ablanda su corazón, es un corazón humillado. Es un corazón contrito. Pues la Biblia dice que Dios al soberbio lo resiste, pero al humilde le da gracia. Y un corazón contrito jamás
abandonará. Y dice que lo vio a su hijo, a Sansón, ahí, clamando, diciendo: Dios, dame otra oportunidad. Dios, levántame de vuelta. Dios, vengame de mis enemigos. No quiero irme de esta tierra en humillación. No quiero irme de esta tierra en renuncia, en pérdida. Y dice que Dios comenzó a tratar con su corazón. Y Dios lo restauró. A tal punto que en un momento lo sacan de la prisión. Y él dice: pónganme entre estas dos columnas. Y adelante estaban todos los que lo iban a escarnecer. Ellos no sabían que Dios le había devuelto la virtud. Y Sansón dice: bueno, Señor, te pido una última venganza. Que los enemigos de tu pueblo, los enemigos de tu alma, de mi alma, perezcan hoy. Y si tengo que morir, que muera también. Sansón no se suicidó. Simplemente, como un guerrero valiente, fue a pelear. Como van los soldados y no saben si van a volver. Ningún soldado va con ganas de suicidarse, ¿verdad? Van a la guerra a defender su patria, algunos de ellos. Y si tienen que volver, vuelven. Como un policía cuando sale a recorrer las calles con su arma, sabe que se puede confrontar quizás en un tiroteo, en una balacera, para defender a un inocente, para evitar un delito. Y él sabe muy bien que quizás de esa no vuelve. ¿O no es así con la policía? Porque algunos malinterpretan las escrituras porque no las entienden. Dicen: ay, pastor, Sansón se suicidó jamás. ¿Cómo se va a suicidar? Si la Biblia lo menciona a él como un hombre de fe, como un valiente de fe. Lo que él hizo es lo que hace todo guerrero. Fue a la lucha, a la pelea. Y si ahí tenía que morir, que muera. Como dice la escritura, ¿verdad? El que cuida su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida a causa de mí, dice el Señor, la hallará. Como un guerrero de la fe. Y dice que tomó esas dos columnas, la virtud de Dios volvió sobre él, se desmoronó todo el edificio y eliminó a todos sus enemigos, que eran enemigos del pueblo de Dios. Juntamente con ellos murió él. Como un vencedor, como un hombre de fe. Así lo recuerda el libro de Hebreos. ¿Entiendes? No hay que renunciar. Pero pastor, no me siento bien, te tendrás que volver a levantar. Pero pastor, el hogar está mal. Bueno, hay que volver a reconstruirlo. Pero pastor, yo no puedo esto. Bueno, hay que volver a intentarlo. O tu vida se va a basar en renunciar a todo. Ah, como no puedo, renuncio. Hoy es así, la juventud es así. Ah, como yo no puedo, lo dejo. Ah, como yo no entiendo, lo dejo. ¿Y cuándo te vas a esforzar? ¿Cuándo vas a entender que en el carácter de Dios no existe la renuncia? En la voluntad de Dios no está ella. Pastor, Dios me dio un ministerio, tienes que cumplirlo. Ah, no, pero no, tienes que cumplirlo. Pero pasó, tendrás que volver a empezar. ¿Y cómo? De cero. Volver a iniciar todo como aquel que quiere recuperar su hogar y arranca con las mismas cosas que hizo al principio. Vio que cuando uno se enamora al principio va a su pareja y le es dócil, le es amoroso, le regala cosas de ambos lados, ¿verdad? Y cuando uno dice, bueno, quiero reconquistar mi familia, ¿qué hace la persona? Exactamente lo mismo que al principio. Dice, bueno, vamos a terminar con las luchas y con las peleas. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ceder, a rendirnos un poco cada uno para no renunciar a perder la familia. Y así. Pero hoy es fácil. Renunciamos y listo, que siga otro pastor, que lo haga otro. Los padres renuncian a los hijos. Ah, no, que lo cuide la escuela, que lo cuide la abuela, que lo cuide el primo, el tío. Ay, toma, este paquete es tuyo. Ay, no más. Renuncian a sus hijos, los tiran, que los críe cualquiera. Luego viene el joven, el adolescente con drogas, con alcohol, destruido, siguiendo los mismos pasos que los padres. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Y si renunciaste a él? Se lo entregaste al mundo. Así, envuelto en un moño de regalo y dijiste, aquí lo tenés. Renunciaste a la crianza para poder ir a disfrutar con tus amigas y amigos. Y luego los chicos los crían los abuelos y adquieren el carácter del abuelo y de la abuela. Y después tú los quieres controlar y decir, acá el papá y la madre soy yo. Y claro, si el pibe lo está criando el abuelo, ¿con qué crees que va a salir? Después no tendrás autoridad alguna para indicarle a tu hijo qué hacer. Pero la gente renuncia.
Y así renuncia a la iglesia, renuncia a la fe. Ay, pastor, no me gustaron las sillas, chao, me voy. Ay, pastor, el piso tiene varios colores, no me gusta, me voy. Y renuncian a todo. En este trabajo, se trabaja mucho. ¿Cuánto es mucho? No, 6 horas y 1 minuto. Ahí nomás renuncian. ¿No has escuchado que la Biblia dice que el diligente se sienta al lado de los reyes? El esforzado y el valiente es el que Dios bendice. Dios no renunció a nosotros cuando tenía motivos más que suficientes para dejarnos a nuestra libre evolución. Sin embargo, intercedió día a día, minuto a minuto, sobre esta raza humana y sobre tu vida. Dice su palabra, Jeremías, capítulo 18, abre tu Biblia. Página 892 de mi Biblia, capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso a Cristo. Jeremías estaba mal, el pueblo estaba mal. Habían caído en todos los errores que tú te puedas imaginar. Habían renunciado a la fe, a la esperanza, a la palabra de Dios, a los mandamientos, decretos, resoluciones de Dios. Y se habían apartado hacia las transgresiones de las naciones vecinas. Y Jeremías estaba consternado en su corazón. Estaba triste. Y el Señor le dijo: vení, te voy a mostrar algo. Y lo llevó a la casa de un alfarero. Y dice que cuando entra a la casa, el alfarero estaba haciendo una vasija y le salió mal. Y no es que agarró ese barro y lo echó y agarró otro barro. Dice que agarró el mismo barro y comenzó a formarle otra vez para dejarlo aún mejor. Y el Señor le dice a Jeremías: así soy yo. Vuelvo a empezar. Salió mal, vuelvo a empezar. El vaso de barro está mal, lo volvemos a hacer. No desechamos el barro. Y nosotros somos vasos de barro. Y lo volvemos a hacer. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que comienza la buena obra es fiel para terminar la obra. Depende de que tú lo creas. Y de que tú te levantes en fe para obtener lo que Dios te prometió. Pastor, hace rato que ya no siento lo mismo de buscar a Dios y eso. Entonces vuelve a empezar. Vuelve a orar. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve a leer su palabra. El cristiano verdadero no renuncia. No renuncia a su llamamiento. Si la Biblia dice que los dones son irrevocables, ¿cómo tú puedes renunciar a algo que Dios te dijo que nunca te lo va a quitar? Así dice la Biblia, los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios te lo dio, Él no te lo quitará. Tú lo puedes enterrar, sí, claro, por supuesto. La Biblia da una parábola de personas enterrando los talentos. Tú lo puedes dejar. Tú puedes ser un excelente docente y mañana decir: no ejerzo más. Tú puedes ser un excelente profesional, médico, quirúrgico y decir: mañana no opero más. Y tú puedes tener virtudes hermosas dadas por Dios y puedes decir: aquí quedan, pastor, tiradas abajo en el piso, enterradas, no las ejerzo más. Claro que sí, el llamado de Dios es irrevocable, pero tú lo puedes abandonar si tú quieres. El cristiano se vuelve a levantar. Busca las herramientas. Dios dijo: ¿cómo podemos salvar a esta humanidad perdida? ¿Cómo podemos salvar la decisión que tomaron ellos de apartarse de mí para arruinar todo este paraíso? Y la misma voz de Dios en su mismo corazón dijo: entrega a tu hijo.
Entrega a tu hijo. Hace un sacrificio de sangre. Entrégalo por ellos, a fin de que la muerte no le llegue a ellos. Hace que tu hijo en santidad se lleve los pecados de la humanidad. Y de la misma manera tú tienes que buscar la manera de no renunciar. No sé, orarás a Él. Le dirás: Señor, en las madrugadas, dime qué tengo que hacer. ¿Cómo puedo alentar mi corazón para no perder la fe? ¿Cómo puedo alentar mi corazón para que esta vasija siga estando en tus manos? Porque ciertamente el alfarero la sigue teniendo en las manos. Ahora depende de ti querer seguir estando en Dios. Pero tendrás que levantarte con fe y no querer renunciar. La Biblia te da infinidades de promesas. En Isaías dice que Dios renovará tus fuerzas, así como el águila. Y que Dios te dará fuerzas nuevas. Y que tus rodillas endebles serán enderezadas y tus manos cansadas serán nuevamente fortalecidas. Ahora tú lo tienes que creer y tienes que actuar en consecuencia. Pero es fácil renunciar, pastor. Sí, es más fácil. Es más fácil renunciar. Y con esta historia termino. Dice que el apóstol Pablo iba predicando por todos lados como misionero. El poder de Dios lo acompañaba de manera extraordinaria. Y en un momento, junto con él y Bernabé, se suma Marcos. Y dice que cuando iban a llegar a Pergue, que era una localidad conflictiva, difícil de llegar, de hecho difícil de predicar, porque ahí en Pergue al apóstol Pablo lo apedraron. Dice que Marcos abandonó el servicio a Dios. Dice: no, yo no quiero seguir, me vuelvo. Yo renuncio a esto. Me vuelvo. Y dice que a Pablo le causó dolor en su corazón que Marcos abandone el plan. Pero sin embargo cuenta la escritura que luego reaparece Marcos, sirviendo a Dios, buscando a Dios, entendiendo que si en algún momento se equivocó o en algún momento su fe flaqueó, no podía renunciar, tenía que seguir. Era más importante el plan de Dios, era más importante la palabra de Dios que su condición en su corazón. Y dice que volvió a comenzar. Así está llena la escritura, mostrándonos el carácter de Dios de no renunciar. Un profeta llamado Elías se metió en una cueva y dijo: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, pobre Elías, está bien, te sientes mal, te entiendo, todos nos sentimos mal. ¿Sentís que fracasaste en tu ministerio? Elías dijo: sí, porque yo solo he quedado, Señor, y nadie más te adora. Y el mundo se fue de atrás de los Baales y de los ídolos y de la idolatría. Dice que el Señor dijo: no, Elías, 7,000 rodillas en todo Israel no se arrodillaron a este mundo, se arrodillan ante mí, ante mi nombre. No son muchas, claro, por supuesto, en una nación 7,000 no es mucho, pero no quedaste solo. Hay gente que sigue peleando la fe y la esperanza. Y dice que Elías le pedía morir, quería renunciar. Ya está, se terminó, Señor, hasta acá llegué, renuncio. Y el Señor dijo: no. Y dice que se va a dormir, y cuando se despierta encuentra comida que un ángel le había llevado y bebida. Y el ángel le dice: ¿sabes qué, Elías? Dios no quiere que renuncies, Dios quiere que comas y bebas. ¿Por qué? Porque el largo camino te espera. Todavía esto no terminó. No es cuestión de renunciar, esto continúa. Todavía hay proyectos, todavía hay metas, todavía Dios te tiene que usar, todavía tú tienes que ser de bendición para muchos. No puedes estar sentada y sentado en una silla eternamente. Tienes que ser de bendición a los que están alrededor tuyo. Tienes que marcar la diferencia en este mundo. Pastor, no quiero, tienes que hacerlo. No es cuestión de renunciar. Tienes que comer y beber, porque el largo camino te espera en Dios para servirle, para ser de bendición. No puedes renunciar. Y Elías dijo: tienes razón, Señor. Agarró el pan, bebió el agua, se fortaleció en la palabra de Dios y salió de esa cueva. Ungió al rey Jehú, ungió a este, ungió al otro, lo buscó a Eliseo y le dijo: a partir de muy poco tiempo tú serás mi sucesor. ¿Sabes cómo se fue Elías de esta tierra?
¿Alguno sabe? Levante la mano. Allí tenemos uno, gloria a Dios. Dos. ¿Murió, pastor, como cualquier mortal? No. Elías no murió como cualquier mortal. Dice que iba caminando por el campo y apareció un carro con caballos de fuego. Lo levantó y se lo llevó. Simbolismo del arrebato de Cristo, ¿no? ¿Qué significa eso, pastor? Que murió bajo la gloria de Dios. Y así tienes que morir tú, bajo la gloria de Dios. Y eso lo lograrás sin renunciar, haciendo el plan de Dios. Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Y quizás has querido renunciar a tu familia, a tu emprendimiento, a la fe, a Dios. Bueno, es hora de volver a comenzar. Es hora de empezar. Porque así es el carácter de tu Dios. Si Él no renunció a mí, con lo espantoso que pude haber sido en este mundo, ¿por qué yo he de renunciar a Él? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite esta oración conmigo que dice: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Prometo no renunciar a la fe, Señor, y buscarte todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.